Bienvenidos al estudio de números. Mi nombre es Yediael Borboya Mata y hoy vamos a ver el tema que tiene que ver con la organización de las tribus. A veces pensamos que la organización se da sola, pero no, hay alguien que siempre está detrás de ella y creemos que Dios, como un Dios de orden, como un Dios organizado, también lo hizo con su pueblo y lo sigue haciendo al día de hoy con su iglesia. Fíjese, lo primero que quiero mencionar en esta ocasión es que la organización de Israel era una organización militar. Yo no sé si a usted le ha tocado ver algunas escenas sobre guerra y veíamos que se constituían militarmente en formaciones que eran exclusivamente para la guerra. Cada tribu tenía su posición en el campamento donde Dios les había dicho que iban a estar acampando. Y tenían un capitán. Ese capitán no era Moisés, ese capitán es Dios mismo. Así que la nación entera estaba organizada como un ejército bajo la dirección de Jehová de los ejércitos, que era el jefe supremo, y tenía su tienda en medio de ellos. Entonces yo no sé si usted recuerda o si ha leído números, se ha podido dar cuenta que la formación que Dios les había dado en su palabra, la instrucción que les había dado en el capítulo 2, versículos del 1 al 34, era que el tabernáculo, donde estaría la misma presencia de Dios, donde estaba la misma presencia de Dios, debía de estar en el centro del campamento y cada uno ordenado bajo su bandera, cada uno ordenado bajo el jefe de su tribu y a un costado, ya sea norte, sur, este, oeste, formados, listos para avanzar juntos. Así que hoy vamos a estar hablando de la organización del campamento y vamos a estar mencionando algunas cosas que son bien importantes. Por lo general, se piensa que para mayor seguridad y eficacia, la configuración del campamento era rectangular o cuadrada. Son datos que podemos encontrar. El campamento debía de tener también límites fijos. No era al azar, no era donde a mí me gustara. Pues se habla de entrar y salir de él. Y si estaban constituidos como un ejército, debía de haber orden. Así que también debía de haber tenido como un tipo de puertas, si lo podemos ver de esa manera. Cómo entrar y cómo salir del campamento. Así que también asimismo había caminos que cruzaban, ¿sí? Todo requería técnica y organización. No era, bueno, es que a mí me gusta atravesar por aquí para agarrar camino. No, ellos debían de hacerlo organizadamente para que en determinado momento que dijeran levantamos campamento, fuera organizado y rápidamente. También se suministraron señales para la casa de sus padres. Y recordemos que se organizaban de acuerdo a una bandera, que era la bandera de su tribu, y sobre la cual pendía en el inicio de su campamento, de sus tiendas y del orden que Dios les había dado y para que se establecieran al norte, sur, este, oeste, y les ayudaba a cada uno a encontrar su lugar. Nada más quiero que usted piense en este momento a 600,000 personas acampando en un solo lugar. ¿Sí? Si ya hablamos de 5,000 y vemos qué tanto necesitamos ahora, échele cuentas. 600,000 personas acampando en un solo lugar. Y este número era el número de los que podían ir a la guerra, sin contar mujeres ni niños. Así que esas señales servían en determinado momento para encontrar de qué lado y en qué lugar estaba exactamente su tienda donde ellos debían descansar. ¿Sabe que la Biblia no dice ni cuántas eran, ni cómo eran estas señales? Pero lo que sí dice la Biblia es que había una bandera delante de cada una de sus tribus principales. El campamento
debía de estar en el desierto. El campamento israelita tenía un ejército, y le vamos a decir así, de 5 cuerpos: la vanguardia, el cuerpo principal, la retaguardia y las 2 alas. Como que en aquel tiempo la sociedad israelita aún era patriarcal, pero se asignaron los lugares en el orden de marcha conforme a las tribus y familias. Como ya había mencionado antes, Dios es un Dios de orden y también había dado orden al momento de establecerse, al momento de avanzar, al momento de volver a acampar. Recordemos que estuvieron 40 años en el desierto. Así que según las costumbres de las épocas, los siervos, los criados y otras personas dependientes de la familia se contaban como parte de la casa. Es decir, no solamente era el varón de 20 años para arriba o el patriarca o el jefe de la tribu, sino se contaban a todas estas personas, siervos, criados y otras personas dependientes de esta propia familia. Así que había una vasta comunidad de personas. Recordemos que habían salido de Egipto y entonces probablemente estaba entremezclada con diversas tribus, clanes y familias israelitas. Así que, ¿de qué tamaño era el campamento? Podríamos pensar que era un campamento pequeño, pero estamos hablando de más de 600,000 personas congregadas en un solo lugar. Así que era vasto el territorio en el cual se habían establecido estas 12 tribus y de las cuales había orden y organización para cada una de ellos. Las 12 tribus acampaban detrás de las tiendas de los levitas, 3 en cada uno de los lados del tabernáculo. Al parecer, el pueblo estaba a una distancia considerable de ese que era el tabernáculo, a aproximadamente unos 900 metros, casi 1 kilómetro. Así que, pues cuando Israel cruzó el Jordán, el pueblo tuvo que estar a unos 2,000 codos del arca del pacto. Así que se distribuyó a las 12 tribus en 4 grandes divisiones, cada una llamada por el nombre de la tribu central de la división. Se distribuyó a estas 12 tribus en 4 grandes divisiones, como ya lo dije. El campamento de Israel era de gran tamaño. Las cantidades cifradas totalizan, si usted va ahí a Números capítulo 2, versículos del 1 al 34, llegaremos a la cuenta de 603,550 hombres de guerra, además de las mujeres y los niños. Las personas ancianas e impedidas y los 22,000 levitas era una vasta compañía mixta de extranjeros, que en total quizás más de 3 millones de personas caminaron por el desierto estos 40 años. No se sabe la superficie que ocupaba. Dice que marchaban a la par. Así que, si sabemos que el desierto es amplio y vasto, lo ocuparon en su totalidad. Cuando el campamento se asentó frente a Jericó, en las llanuras de Moab, se dice que se extendía desde Bejis-Memot hasta Abel-Sitim. Así que aquí encontramos que era ampliamente vasto el campamento de las 12 tribus que acampaban en el desierto y que caminaron durante 40 años, como ya lo dije. Al norte estaban Neftalí, Dan y Aser. La tribu de Leví, los hijos de Merari, Manasés, Zabulón. Al este estaba Efraín, los hijos de Gersón. En el centro estaba el tabernáculo y el atrio de reunión. Al este estaba Aarón, Judá. Al sur estaba Benjamín, Isaacar, Simeón, Rubén, Gad y los hijos de Coat. Es decir, que podemos observar que Dios es un Dios de orden. Aquí
Antes de que Israel pueda tomar la tierra prometida, Él requiere que ellos mismos también se ordenen. No solo es más eficiente y útil, sino también es más simplemente como Dios ordenado y organizado. Por eso la importancia hoy en día de que nosotros sigamos los mandamientos del Señor, obedezcamos a su ley, seamos fieles para poder disfrutar de sus promesas. Hay un límite en lo que podemos ser y en lo que no podemos ser para el Señor, pero si no hay orden y organización, probablemente no lo podremos lograr. Así que, si somos ordenados y organizados, nos pareceremos más a nuestro Creador. Nada es logrado en el reino de Dios sin el orden y la organización. Así que, hermanos y hermanas, y personas y amigos que nos están viendo, necesitamos ser obedientes a su ley. Fíjese que Dios ordena de acuerdo cosas a su sabiduría, es decir, no a la forma que nosotros queremos, no en la forma en la que nosotros pensamos, sino más bien a la manera de Dios. Y Números y la organización de las 12 tribus es una prueba de ello. Así que Dios siempre tiene un orden y organización. Pero puede que no tenga sentido para nosotros. ¿Por qué razón estar al centro? ¿O por qué estar al este? ¿O por qué estar al sur o al norte? A veces no va a tener razón o lógica para nosotros, pero lo que sí tenemos que hacer es ser obedientes a nuestro Dios. Todo estaba posicionado en relación a la presencia de Dios. ¿Se da cuenta? El tabernáculo de reunión estaba en el centro y todo lo demás y todos los demás, todas las tribus, todo el pueblo de Israel en torno a la presencia del Señor. Dios pudo haber descrito dónde estaba la tribu de Judá en relación a la tribu de Dan, pero Él no lo hizo. El punto de referencia siempre fue el mismo. ¿Cuál era? Dios mismo. Así que es difícil para nosotros subestimar los problemas que las personas reciben en su caminar con Dios, porque se posicionan y se miden a ellos mismos en referencia a otras personas. Pero cuando lo hacemos en torno a Dios, nuestro enfoque cambia. Podemos ver el orden que se establece por Dios. Así que quiero mencionar dos cosas en relación a estas dos primeras partes de estas cápsulas que estaremos compartiendo con ustedes. En Números 1:54 dice así: e hicieron los hijos de Israel conforme a todas las cosas que mandó Jehová a Moisés. Así lo hicieron. ¿Qué pues? Que había obediencia del pueblo de Israel inicialmente. El Señor mandó a Moisés a que contase al pueblo y los organizase. En el capítulo 1 y en el capítulo 2 se testifican los versículos finales de estos dos pasajes, la obediencia. Vemos, dice Números 2, al final de este pasaje, dice: hicieron los hijos de Israel conforme a todas las cosas que Jehová había mandado a Moisés. Así asentaron el campamento según sus banderas, y así marcharon cada uno por sus familias, según las casas de sus padres. Números 2:34. Podemos ver que inicialmente Israel obedece las palabras o los mandamientos del Señor. Podemos encontrar un ejemplo claro de obediencia. Podemos encontrar un ejemplo claro de organización. Podemos encontrar un ejemplo claro de orden. Y hoy en día no es la excepción. Así que obedezcamos a las instrucciones de Dios a través de su palabra. Dios les bendiga, hermanos. Fue un gusto poder estar una vez más con ustedes.